Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie del patrimonio cultural de Hidalgo. En esta serie de conferencias sobre el patrimonio cultural hidalguense, me gustaría efectuar una revisión de las aportaciones entregadas desde el ya ahora lejano inicio de la contingencia sanitaria en el año 2020. Más de 100 entregas en este periodo sobre diversos temas que han definido un repertorio patrimonial vasto, en temas como arte, arquitectura, historia y geografía, casi una conferencia cada semana. He querido imprimir varias características, aportación mediante conocimientos y acercamientos inéditos a facetas poco conocidas del patrimonio e historia hidalguenses, así como presentar manifestaciones culturales de las comunidades indígenas, construcciones religiosas apartadas, vidas de personajes olvidados, quienes con su actuar contribuyeron a crear identidades culturales en varias poblaciones hidalguenses, entre otros aspectos. Veamos muy brevemente algunas de estas aportaciones, las que me parecen más relevantes. Un recorrido apasionante, el patrimonio cultural hidalguense. Así iniciamos con esta serie mediante un acercamiento general a los géneros patrimoniales, particularmente materiales, tomando como base las aproximaciones pioneras del Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo y del Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, considerando las muestras más desconocidas de arte y arquitectura estatales desde el siglo XVI hasta los años recientes. Se centra en los monumentos históricos y artísticos, esto es, las construcciones realizadas desde 1521 hasta el siglo XX. En estos períodos fueron levantados conventos agustinos y franciscanos, templos barrocos y neoclásicos, haciendas mineras, pulqueras y ganaderas, arquitectura civil, vernácula y popular, arquitectura funeraria, centros históricos conservados hasta el día de hoy, además de una vasta producción originada a partir de la Revolución Mexicana. En Hidalgo hay apreciables e importantes aportaciones en cada uno de estos géneros. Recuerdo la sabia sentencia de Manuel Toussaint al referirse al patrimonio arquitectónico de la entidad. Cito: la importancia de la arquitectura colonial religiosa del estado de Hidalgo radica en la variedad de tipos que presenta y que nos permiten por sí solos hacer un estudio de casi la totalidad de los monumentos del virreinato, desde los grandes monasterios como Actopan, Izmiquilpan, Epazoyucan, Molango, Meztitlán, Atotonilco el Grande, que fundaron los agustinos con ese lujo y esplendidez que caracteriza sus obras, hasta las pequeñas capillas de indios en la zona del Mezquital. Podemos conocer casi toda la serie monumental de nuestra arquitectura religiosa. A lo largo de estos años, me he tomado el atrevimiento de corregir algunas de las afirmaciones del apreciable maestro. Comentaré ahora solo que la orden religiosa agustina, en efecto, levantó conventos majestuosos, imponentes y admirables, bajo la dirección de avesados arquitectos y maestros de obras. Pero también construyeron modestos establecimientos, como Chapulhuacán o Acatlán. Debe tomarse en cuenta el objetivo principal de su labor, la salvación de las almas a través de la propagación del Evangelio. Las dimensiones de los conventos respondían indudablemente
al tamaño de la población, porque esta era la mano de obra de la que se disponía. No podía haber convento grande en pueblo pequeño. Para el caso del Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, cuyo trabajo de campo fue realizado entre 1990 y 1993, fueron registradas 1.806 fichas, comprendiendo todos los rangos del patrimonio cultural material. Este panorama se presentó en varias entregas como introducción al extenso tema. El Códice de Nicolás Flores. Representación con pictografías indígenas de una parte de la Sierra Gorda hidalguense, de gran interés por estar pintada en una manta de ixtle de lechuguilla. Contiene símbolos y personajes que interactuaron en poblaciones como Itatlasco, Chichicastla, Tenango y otras poblaciones ya desaparecidas en la región geocultural conocida como la Sierra Gorda hidalguense. Juegos de pelota prehispánicos conviven con capillas abiertas aisladas. Aparecen chichimecas o juzgados junto a encomenderos como Juan Bello, señalando los límites de una propiedad. La escasez de códices para la región se explica por la aspereza del terreno, las condiciones climáticas poco propicias para la preservación de documentos de esta naturaleza, por lo que contar con este testimonio para su estudio es invaluable. Para que quede claro, este códice fue dado a conocer en 1998 por quien esto suscribe con ese nombre, el de Nicolás Flores, y se publicó primeramente en 2001 y 2004. Me parece justo reconocer estos antecedentes que forman el estado del arte del tema en cuestión, muestra muy apreciable, por otro lado, del mestizaje cultural. Ignacio Rodríguez Galván y el recreo de las familias. Siempre me ha atraído la extraordinaria promoción de intelectuales y escritores a través de la dirección de revistas literarias, aglutinando los esfuerzos de compañeros alrededor de órganos de difusión como este, editado en 1837 y 1838. El epígrafe fue tomado de una cita de La Fontaine. Cito: "Está muy loco quien pretende complacer a todo el mundo". La revista contiene trabajos de Isidro Gondra, Lacunza, Guillermo Prieto y Manuel Orozco Iberra. Reviso aquí su biografía, sus años iniciales en Tizayuca, Hidalgo, donde nació en 1816, y su relación con su tío materno, Mariano Galván Rivera, destacado editor decimonónico. En su recreo de las familias, Rodríguez Galván pretendía satisfacer la curiosidad del lector. Cito: "No hay hombre, por infeliz que sea, que no tenga su pequeña biblioteca, y la lea, y la relea, y la devore con ansiedad. México, movido por un poderoso impulso, vuela rápidamente en seguimiento de las naciones civilizadas, y con pasos agigantados vemos caminar nuestra regeneración social. Entre muchas aportaciones poéticas, biográficas, cuentos y crónicas, destaco las noticias sobre el patrimonio cultural en esta apreciable publicación, como los estudios de Mesonfati sobre los jeroglíficos mexicanos. Los grafitis en los conventos de Hidalgo, una muestra inadvertida y poco valorada del ingenio popular, hecha en los siglos virreinales, empleando los muros conventuales. Son recurrentes las fachadas de las iglesias,
demostrando que los indígenas se hallaban orgullosos de sus edificaciones conventuales, a las que aportaron su mano de obra y su arte. También hay personajes, enfrentamientos, no sabemos si reales o parte de un montaje teatral, fiestas y el palo del volador. Queda aún pendiente un catálogo general de estas manifestaciones antes de su pérdida por causas como la ignorancia y el vandalismo. La necesidad de conservarlos radica en la revelación de los dibujos como ventanas a realidades cotidianas, ahora insospechadas. El arquitecto Federico Mariscal y sus aportaciones al estado de Hidalgo. El gran arquitecto mexicano, quien concluyó la magna obra del Palacio de Bellas Artes, tuvo bajo su responsabilidad parte del registro de campo del famoso Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo. El arquitecto acudió a la Sierra Alta y Baja de Hidalgo, el Valle de Tulancingo y el Mezquital, realizando descripciones y levantamientos arquitectónicos de magníficos conventos, como los de Actopan, Atotonilco el Grande y Meztitlán, junto con otros monumentos de lejanas poblaciones, como la capilla de Chalma en Lolotla, la parroquia de Guasalingo, la capilla de Coatatlán en Tlanchinol o la famosa Casa de Piedra de Zacualtipán. Mariscal tuvo la oportunidad de aquilatar lo excelso y lo humilde, lección que trasladó a su siguiente encargo, la conclusión de Bellas Artes, de una manera magistral. Comenté en esa ocasión, el arquitecto Federico Mariscal es un eslabón de gran importancia entre los eruditos de la historia de la arquitectura y el arte decimonónicos y las aportaciones de teóricos en la época contemporánea. Su labor fecunda en el campo de la teoría y la obra incluyó un trabajo poco conocido en regiones apartadas de México, el cual constituyó un corpus de información muy relevante para el rescate del patrimonio histórico arquitectónico de la nación. El Manual del Maguillero, 1950. Título del libro de Miguel Macedo Enciso, producto de su trabajo y experiencia de décadas de cultivar la maravillosa planta mexicana, símbolo e identidad de varias de sus regiones. Una de sus preocupaciones era lograr una bebida sana mediante la integración de dispositivos como la llamada tapatepa y una cocote de aluminio y bronce fácilmente lavable. Para Macedo, el pulque es un licor benéfico al organismo humano. En sus preocupaciones por su adecuada explotación se trasluce un amor infinito a la planta y a sus tradiciones. Cito, del total de las haciendas pulqueras del altiplano central mexicano, ahora solo una pequeñísima fracción se dedican a elaborar pulque. Esto es posible gracias a la dedicación de pocos empresarios, quienes están conscientes de la importancia de tal actividad. Actualmente, algunas empresas fabrican algunos derivados del maguey, como la miel, de forma más o menos artesanal. Queda el uso aún común realizado en las comunidades campesinas e indígenas del maguey como un elemento relevante en su economía y cultura. Por ejemplo, en el mezquital es todavía común la plantación y el aprovechamiento del maguey, aunque sea a niveles de autoconsumo. Es enraizado aún el gusto por el pulque
en varias comunidades. Algunos trajes típicos son elaborados con ixtle de maguey. La esperanza para sacar del olvido a la ancestral planta puede estar contenida en varias vertientes. En el uso continuo y tradicional de la planta, o fabricando productos de excelencia para lograr una adecuada competitividad ante la feroz competencia entablada en el mercado. Conventos, reflexiones. Aquí me propuse hacer una crítica a varios términos pronunciados para definir la materialidad de los conventos mendicantes novohispanos, empezando con el nombre de ex convento. De acuerdo al concepto que tengo claro, el convento es un conjunto que reúne varios espacios: atrio, la iglesia, el convento mismo, esto es, la zona habitacional, huertas, aljibes, etc. El prefijo ex denota algo que fue, pero que dejó de serlo. No es el caso del convento. Varios de sus espacios continúan vigentes en las actividades de las mismas poblaciones. Por ejemplo, los atrios e iglesias son espacios que aún funcionan para peregrinaciones, labores de catequización, celebración de la misa, etc. Funciones que no han cambiado en siglos, desde que originalmente fueron proyectados. Otros términos muy comunes que también son revisados son los siguientes: cruces atriales, portal de peregrinos, monasterios como sinónimo de conventos, todos ellos erróneos. Me fundamenté en varios escritos de especialistas destacados, como los doctores Juan Benito Artigas Hernández y Carlos Champón Olmos, arquitectos de gran trayectoria, para realizar varias precisiones con el objeto de lograr un vocabulario y términos más precisos y adecuados. La capilla de la Tercera Orden en Tulancingo. Aquí traté de hacer una elegía a un patrimonio ya inexistente, una obra importantísima de arte mudéjar en América, reseñada por cierto en el libro del mismo título de Manuel Toussaint, que conformaba el conjunto eclesiástico de la Catedral de Tulancingo, antiguo convento franciscano. Espero poder escribir en un futuro una antología de las pérdidas materiales que ha sufrido la cultura hidalguense, algunas de las cuales me tocó en suerte ver todavía. Lo mudéjar, con ventanas ajimezadas y techos labrados de madera, llamados artesonados, de hondas raíces hispano-musulmanas, arraigó en América con la colaboración de diestros artesanos indígenas en varias regiones de la Nueva España. Para el actual estado de Hidalgo, la capilla de la Tercera Orden de San Francisco fue el ejemplar más relevante y hermoso de este arte, construido por la promoción de Fray Juan de Padilla, primer guardián del convento de Tulancingo. El templo fue dedicado a San Juan Bautista en 1575 y abierto al culto religioso al año siguiente. El tallado de su cubierta me inspiró para decir: las estrellas y entrelaces recuerdan el infinito. Cada vez que un fiel volteaba su rostro hacia arriba, en el interior del templo, volteaba hacia el cielo. En este caso era patente la fuerza de la composición geométrica, en contraste con los artesones historiados, más cercanos a la catequización de los fieles. El inmueble poseía además una gran riqueza en bienes muebles, como un púlpito, casullas de damasco, paños finos, incensarios, pinturas, etc.
una pérdida realmente lamentable. El reinado de la melancolía, Ignacio Rodríguez Galván y el Año Nuevo, un gran precursor del romanticismo. Él sentó las bases junto con otros escritores insignes del nacionalismo literario, reconociendo y enfatizando varios de sus rasgos culturales. Esta publicación fue realizada entre los años 1837 a 1840, editada por su tío materno Mariano Galván Rivera, famoso por sus calendarios de Galván. La publicación fue promovida por los integrantes de la Academia del Letrán, surgida en 1836, compuesta por varias generaciones de escritores y poetas, como Guillermo Prieto, Manuel Paino y el mismo Rodríguez Galván. Melancolía, idealizaciones del romanticismo, pero también rasgos de ironías, conjuntamente con una apropiación del paisaje mexicano y declaraciones de amor al naciente país, se encuentran en esta publicación. En el drama Netzula, de José María Lacunza, por ejemplo, un drama de la conquista, se renueva el discurso romántico del episodio que cambió el rostro de México. Una aportación de esta entrega fue asociarlo al cuento La escritura del Dios, del gran Jorge Luis Borges, también relacionado con otra obra maestra, La profecía de Guatimoc, del mismo Rodríguez Galván. Otro esfuerzo de recuperación del pensamiento indígena fue el texto de José Joaquín Pesado, quien escribió Las Aztecas, poesías tomadas de los antiguos cantares mexicanos. Muchas otras sorpresas depara la lectura atenta de tan preciosa publicación, siendo en efecto la melancolía un rasgo que correspondía a la violenta situación que vivía el país en aquellos años. Tendremos oportunidad de recordar las siguientes conferencias brindadas en estos últimos años. Mientras tanto, les deseo lo mejor en sus vidas. Saludos.